que amenazaba su seguridad. Esto, hermanos, nos recuerda un hecho significativo. Tomás de Kempis, uno de los monjes medievales que mejor conoció el corazón de Cristo, decía respecto a lo que él llamaba el camino de la cruz: dispón y ordena todas las cosas según tu querer y parecer, y no hallarás sino que has de padecer algo, o de buena gana o por la fuerza, y así siempre hallarás la cruz, pues sentirás dolor en el cuerpo o padecerás tribulación en el espíritu. Unas veces parecerá que Dios te deja y otras tendrás problemas con tu prójimo. Es claro que cuando un hombre emprende la senda del conocimiento de Dios, eventualmente puede experimentar la sensación de su ausencia, la impresión de que Dios se esconde en el tiempo de la adversidad. Eso hizo que el teólogo judío Martin Buber, un teólogo del siglo pasado, contara una singular leyenda. Él decía que en el Rabí Rafael de Bershad, un rabino de Europa Oriental, comentaba: el primer día de la fiesta de las luces, expresé en son de queja a mi maestro, a Rabí Pinhas, que en la adversidad es muy difícil advertir la presencia de Dios. ¿Qué puede hacer entonces el hombre para fortalecer su fe? Rabí Pinhas dejó de orar, volteó y le dijo: él deja de esconderse si tú sabes que se esconde. Lo que le estaba diciendo, en otras palabras, es que en tiempos de crisis los creyentes necesitamos hacer cambios de enfoque. Necesitamos buscar colocarnos del lado de Dios para ver la realidad desde su perspectiva. Como sabemos, hermanos, la experiencia nos enseña que en tiempos de crisis Dios nunca nos va a responder la pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Jamás, olvídese, nunca le va a responder esa pregunta. Dios le va a pedir que se ponga de su lado para ver la realidad desde su perspectiva. Estamos leyendo, hermanos, un relato en el que dice la palabra del Señor: el Señor Jesucristo llevó a los discípulos al mar de Galilea para que experimentaran un singular viaje por ese lago, donde, azotados por vientos y tempestades, deploraron la ausencia del Maestro y recibieron de él, en medio de una profunda conmoción, una nueva revelación. Veamos, hermanos, las enseñanzas que se derivan de este texto. Hay cuando menos 3 enseñanzas que encontramos en el texto que hemos titulado 3 reacciones frente a un milagro. La primera de ellas es que deploraron la ausencia del Jesús conocido. En el transcurso de su ministerio terrenal, los 12 fueron conociendo de manera gradual a su maestro. La verdadera identidad de su maestro es el propósito y la razón por la cual estaba en este mundo. Pero es claro que el conocimiento que recibieron no era fruto de investigaciones o de descubrimientos, sino de un proceso en el que el Señor Jesús fue autorrevelándose. Y uno de sus escenarios favoritos para este fin era el mar de Galilea. Fue en el mar de Galilea donde el Señor Jesús los llamó al apostolado, Mateo 4, del 18 al 21. Fue allí donde les prometió que les haría pescadores de hombres, Lucas 5, del 4 al 11. Fue allí también donde les dijo que era el pan de vida, Juan capítulo 6. Fue en el mar de Galilea donde, ante sus asombrados discípulos, calmó la tormenta, obligándolos a preguntarse: ¿quién es este a quien aún el viento y el mar le obedecen? Mateo capítulo 8, versículo 23. Y sería también allí donde, antes de su ascensión, el Cristo resucitado se manifestaría a ellos como grupo para restituir a Pedro a su antigua vocación pastoral, Juan capítulo 21. De modo que, fiel a su costumbre, el Señor escogió una vez más el mar de Galilea para enviar a los suyos a un viaje muy singular. Lo peculiar de este recorrido es que en esta ocasión Él no los iba a acompañar, lo que resulta sorprendente porque dice Mateo capítulo 3, versículo 13,
que el Señor Jesús escogió a los 12 para que estuviesen con Él. Más aún, el relato demuestra que el Señor tenía la deliberada intención de enviarlos solos, ya que el verbo que Reina Valera 60 traduce como los hizo entrar, significa literalmente los obligó a entrar a la barca. Esto nos enfrenta a la pregunta, ¿a qué se debía el deliberado esfuerzo del Señor porque fueran en el mar sin Él? ¿A qué se debía su ausencia? El texto afirma que simplemente el Señor quería despedir a la multitud, lo cual, hermanos, no es extraño porque el Señor manifestaba interés personal en los individuos. No solamente les dirigía su enseñanza, no solamente hablaba con ellos personalmente, sino que incluso los tocaba, incluso tocaba a los intocables, lo cual significa que su contacto no solamente era espiritual en el sentido de que entraban en la esfera de su enseñanza o de su reino, sino que entraban en una relación personal con Él. Bueno, ante esta situación, dice el texto que los obligó, a subir a la barca para que caminaran solos. A luz de los relatos evangélicos, sabemos, hermanos, que el Señor también dedicaba tiempo a la oración, pero seguramente en esta noche su ausencia se debía también a otras razones. Juan Crisóstomo, un predicador griego del siglo V, decía sobre estas razones: ¿por qué Jesús se apartó de ellos y los dejó? ¿Por qué luego apareció solo andando sobre las aguas? En primer lugar, lo hizo para que ellos descubrieran lo duro que le resultaría su ausencia, con la que experimentarían un mayor anhelo de Él. Y en segundo lugar, para demostrarles su poder. Lo que dice Juan Crisóstomo creo que es toda la verdad. Primero, quería que estuvieran sin Él, para anhelar su presencia. Y luego los enfrentó a una situación aterradora para manifestar de esa manera su poder. Por la sensación de la ausencia divina es una impresión universal, una crisis que experimentan incluso los mejores hombres de Dios. Podemos recordar al profeta Elías, quien después de una gran victoria, que hace después de 3 años y medio llover sobre la tierra, esperando que el pueblo se convierta, solamente recibe por respuesta las palabras de la reina de Israel: que así me hagan mis dioses y aún me añadan, si mañana no estarás como los profetas que acabas de matar. Eso derrumbó el profeta. Se fue al monte Sinaí, al lugar donde todo empezó, al lugar donde Dios dio a Israel su ley, y se metió en su cueva hasta que tuvo una experiencia teofánica, es decir, una manifestación sensible de Dios. Cuando supo que Dios estaba allí, después de escuchar un terremoto, un viento torrencial, después de escuchar un fuego que arrasaba las praderas del desierto, escuchó un silbido dulce y delicado y salió de allí cubriendo su cabeza y le dice a Dios: han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. En otras palabras, le estaba diciendo: estoy solo. Y Dios le dice: no estás solo. Tengo 7,000, y yo creo que ahí el número sí es simbólico. Es decir, no es 6,999, 7,000. Yo creo que es un número simbólico. Tengo un pueblo extendido que guarda el temor y el conocimiento mío, y entonces lo manda a hacer su última misión. O podemos recordar, hermanos, a Moisés en una crisis en la que se exaspera ante la rebeldía del pueblo, diciendo: creen que no podemos darles agua, lo cual acarrea el juicio de Dios sobre él. Los mejores hombres de Dios han experimentado esta situación, y recuerdo las palabras de Matthew Henry, quien decía: si los robles son sacudidos así, ¿qué será de los sauces? Si hombres así podían ser simbrados hasta sus cimientos, con todo respeto, imagínese usted, imagínese yo. En estas condiciones, hermanos, es frecuente
que las personas lleguemos a experimentar la sensación de la ausencia divina, pero debemos recordar que San Pablo nos dice en Romanos 15:4 que lo que está escrito en la palabra fue escrito para nuestra consolación, que en ese tenor el salmista decía: ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Salmo 15. O escucha, Dios, mi oración y no te escondas a mi súplica. Salmo 55:11. Abraham ibn Ezra, un rabino judío español de la Edad Media, dijo sobre este texto: no hay duda de que la gloria de Dios lo llena todo y puede ser encontrada en todas partes, pero cuando Él no muestra su poder, pareciera como si estuviera lejos y no observara los acontecimientos humanos. Cuando Dios no redime al hombre de sus enemigos, entonces parece como si se hubiera olvidado completamente de Él. Lo primero, hermanos, que los discípulos experimentan en este viaje es ese dolor por la ausencia del Señor. Deploran la ausencia del Señor, del Jesús conocido. Esto nos lleva a la segunda enseñanza del texto. En este texto encontramos también que temieron la presencia del Jesús desconocido. Habiendo pues emprendido su viaje, los discípulos alcanzaron finalmente el centro del lago e intempestivamente se encontraron con vientos contrarios y un fuerte oleaje que amenazaba la barca. Estas personas eran personas acostumbradas a esta clase de fenómenos, pero hermanos, eso no exime a nadie del temor. Hace muchos años la iglesia hizo un viaje a Pátzcuaro y en ese lugar pues hay que ir de Pátzcuaro a la isla de Janitzio, y había una tormenta allí increíble, había un oleaje muy alto, viento fuerte. Usted podía ver las dos orillas, la de Pátzcuaro y la de Janitzio, pero había un temor. Sí, aunque sepa nadar, si se voltea la barca, es una cascarita de nuez, si se voltea la barca va a ser muy difícil nadar hasta la orilla, y empieza uno a pensar si le va a alcanzar la capacidad para llegar a un lugar así. Bueno, esto pasaba con los discípulos. Este tipo de fenómenos eran frecuentes, y es interesante que el verbo azotar significa aquí sacudir o zarandear. Es el mismo verbo que se utiliza, hermanos, para describir cómo los demonios temblaban delante de la presencia del Señor Jesús. Hasta este momento, Mateo no tenía ninguna preocupación o temor por parte de los discípulos, pues siendo pescadores estarían familiarizados con estos fenómenos. Pero luchando contra el viento y el oleaje, ya a esa hora de la madrugada, es decir, entre las 3 y las 5 de la mañana, súbitamente advirtieron una presencia que se acercaba caminando sobre el mar. Su reacción fue entonces de terror absoluto. La palabra turbarse o aterrorizarse es una palabra muy fuerte, y la razón es evidente: las personas no caminan sobre las aguas. Así que llegaron a la conclusión de que debía ser un fantasma y empezaron a gritar. Hermanos, a la luz de la Biblia, los fantasmas no existen. Un muerto no regresa. El diablo puede engañar y confundir a un creyente, o a un no creyente especialmente, pero los espíritus no vuelven. Curioso, hermanos, que la palabra hebrea para fantasma es ruach refayim, que significa espíritu de los difuntos, y era el nombre empleado para denominar a los espíritus de los muertos que, según se creía, venían a perturbar a los vivos. Lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 4, versículo 16, y capítulo 20, versículo 8. Curioso, porque Martín Lutero decía: cuando yo muera, quiero convertirme en un fantasma para venir a atormentar a los curas, a los obispos y al papa, decía. Y pues de alguna manera lo logró, hermanos,
porque sigue atormentando. Usted ve en YouTube de pronto, 500 años después, apologías que tratan de destruir la figura y la influencia histórica de Martín Lutero, el hombre que dividió la historia de Occidente en dos mitades. El primer individuo que de manera personal pudo ponerse ante los poderes del mundo declarándose objetor de conciencia. Cuando le preguntaron si revocaba, si renegaba de lo que había escrito, dijo: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, porque yo me convencí por la razón simple y por las escrituras, porque no es sabio ir contra la razón. Si me piden una respuesta, la voy a dar. Esta es mi respuesta. No quiero ni me voy a retractar. Aquí estoy. Que Dios me bendiga. ¿Qué haces con alguien que está dispuesto a morir por lo que cree? Nadie estaba preparado para eso. ¿Por qué el emperador no mató a Lutero? Porque Dios no quiso. No iba a morir así. Pero es el hombre que se plantó ante el poder del imperio español. Recordemos, un imperio de mar a mar, un imperio donde no se ponía el sol, ante la iglesia que gobernaba la tierra, y se pone delante de ellos declarándose objetor de conciencia. Y por eso decía: cuando me muera quisiera ser un fantasma para venirle a jalar a los pies a los obispos, al papa y a los curas. Obviamente lo decía en un tono divertido, y esta anécdota lo cuenta un biógrafo católico de Martín Lutero, un teólogo español, quien simpatiza abiertamente con Lutero. Dice: era divertido y a veces groserillo. Y es cierto, hermanos, decía cosas que no se deben decir y no se deben escribir en público. Pero, hermanos, él amagaba a los poderes con palabras. Aquellos lo amagaban con la muerte. O sea, él se defendía de esa manera. Lo cierto es, hermanos, que desde la antigüedad bíblica había la idea de que los fantasmas existían, cosa que la palabra de Dios niega de manera contundente. El adversario puede confundir, el adversario puede tratar de engañar, pero un muerto no regresa. No hay manera de que pueda regresar. Evidentemente, no se cuestiona la idea de que pero antes de esto, está ante esta situación, y como hijos de su tiempo, los 12 no eran ajenos a esta creencia. Así que los discípulos necesitaban trascender de la creencia al conocimiento, de la superstición a la ciencia de Dios. Necesitaban conocer, o mejor dicho, que les fuera dado a conocer que en el Señor Jesús tenían un Salvador que no solo podía caminar sobre la tormenta, sino hacer de ella su propio camino. Obviamente nunca han faltado explicaciones racionalistas para este milagro. Existen personas que incluso utilizan argumentos gramaticales. Dicen que la preposición epi, que puede significar sobre de o al lado de, como en epidermis, la parte superior de la piel, significa que el Señor caminaba sobre las piedritas que había en la orilla del mar. Y dicen, y por eso llegó inmediatamente la barca a la orilla. Pero, hermanos, el texto dice que el Señor caminaba sobre las aguas. ¿Qué de extraño tendría, hermanos, que aquel que creó el mar pudiera caminar también sobre él? Los vientos no le podían tirar, pues eran sus ministros obedientes. Y dice el Salmo 104:4, las olas no lo podían ahogar, pues eran sus siervas obedientes. Negar la posibilidad de los milagros significa negar la existencia de un Dios personal, libre y omnipotente. Si creemos en el mundo como lo que es, en un sistema abierto a la injerencia de su creador, entonces los milagros son posibles. Agustín de Hipona, el pensador más grande de la antigüedad cristiana, respondió a quienes cuestionaban la posibilidad de los milagros diciendo
que los milagros implicarían alteraciones de las leyes de la naturaleza. Fíjese usted lo que respondió Agustín de Hipona. ¿Cómo puede ser contrario a la naturaleza lo que ocurre por la voluntad de Dios? Puesto que la voluntad de un Dios tan poderoso es indudablemente la naturaleza de las cosas creadas. Un prodigio, por tanto, no ocurre de modo contrario a la naturaleza, sino de modo contrario a lo que nosotros suponemos es la naturaleza. Hace unas semanas en la escuela dominical estábamos hablando de esto y diciendo que a veces la ciencia da por sentadas cosas que luego niega. Hoy son verdad, mañana ya no lo son. Cuando se empezaron a hacer los primeros viajes fuera de la Tierra, se ajustaron los cálculos de la edad del universo, y aquí yo siempre admiro mucho a mi hermano Walter, porque él me dijo, se pensaba que el universo tenía tantos miles de millones de años, y después no recuerdo el año, se llegó a la conclusión de que era tanto. Dice, Hopkins estaba en contra de eso, dice, y luego le presentaron los argumentos y se convenció, y de un plumazo se borraron miles de millones de años, así. No, ya no esto. Entonces, dice San Agustín, por tanto, un milagro no ocurre en contra de las leyes de la naturaleza, sino en contra de lo que nosotros suponemos son las leyes de la naturaleza. Así, los discípulos reconocieron un aspecto inédito de la identidad de su maestro, su señorío sobre la creación, pero sobre todo vieron que él los guardaba. Mientras el maestro permanecía en la montaña despidiendo a la multitud, los había observado a la distancia, no los había olvidado, no estaban demasiado ocupados para pensar en ellos. Para los creyentes este hecho es particularmente significativo. Jesús, su poderoso Señor, sabe de nuestras luchas, de nuestros afanes, no nos facilita las cosas, nos deja enfrentar los retos para valorar su presencia y su poder en nuestras vidas. Había un escritor de la comarca lagunera, un general que es pariente de Fernando Camacho, el general Francisco Luis Urquizo Benavides. Fue secretario de la Defensa en los 40 más o menos y era veterano de la Revolución. Y escribió una novelita que es una lectura obligada para la gente de la comarca lagunera, que se llama La Tropa Vieja. Habla de los combates por la ciudad de Torreón, y el héroe de la novela es un soldado reclutado de leva, es decir, un campesino que un día se emborrachó y hizo algunos desfiguros, y como castigo lo reclutaron para ir a combatir a los rebeldes. Cuando estaban enfrentando a los revolucionarios, a los maderistas, los federales estaban atrincherados en la Sierra de las Noas, que es una sierra baja de roca blanca caliza que rodea la ciudad de Torreón, y allí había fortines donde los federales defendían la ciudad. Había posiciones donde los maderistas también tenían sus trincheras, levantaban una bandera verde, blanco y rojo, una bandera mexicana, y gritaban viva México y todo lo que se les ocurría al enemigo, y entonces los otros levantaban su bandera, le respondían las groserías de igual manera y se balaceaban los unos a los otros. El protagonista de la novela dice, ¿cómo le hará Dios en el cielo para no hacerse bolas? Decía, porque aquellos quieren la victoria, nosotros también. Nosotros queremos ganar y que los otros pierdan. ¿Cómo le hará Dios en el cielo? Pues hermanos, aunque es una pregunta muy básica, Él es omnisciente. Y los discípulos supieron que el Señor no estaba demasiado ocupado para pensar en ellos y para dirigirlos al marco de una revelación sublime. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Añoraron la ausencia del Jesús conocido. Se asustaron por la presencia del Jesús desconocido y adoraron
la presencia del Jesús reconocido. El relato llega a su clímax con las palabras del Señor Jesús: tened ánimo, soy yo, no temáis. Su exhortación principió con el llamado a tener ánimo, invitación que el Señor hacía con frecuencia a sus seguidores con la clara intención de consolarlos. En Mateo 9:2 y 22:14 al 27, Marcos 5:50, dice a las personas que están en tribulación: ten ánimo. Palabras importantes para la gente en ese momento. Bueno, su exhortación principia llamando al ánimo, a aliento. Seguidamente se identifica con ellos diciéndoles: yo soy, y finalmente les repite el mandamiento más frecuente de la Biblia: no temáis. Como hemos dicho en otras ocasiones, como palabra divina, no temas, Al-Tirá, expresa una revelación que promete consuelo y salvación. Constituye en situaciones de angustia un llamado a la tranquilidad y a la esperanza. Normalmente aparece en la introducción de discursos divinos y acompañado con la fórmula de autopresentación del Señor: yo soy. En virtud de lo anterior, alguien dijo respecto a este mandamiento, lo hemos dicho varias veces: ¿por qué el Señor nos manda no temer? Pareciera que el temor no es el pecado más grande del mundo. Jamás estuvo en la lista de los 7 pecados capitales. En la iglesia nadie es disciplinado por tener miedo. ¿Por qué entonces Dios manda a los hombres dejar de temer con más frecuencia que cualquier otra cosa? Tengo la sospecha de que la razón por la que Dios repite tantas veces no temas no es para evitarnos una incomodidad emocional, porque en efecto casi siempre lo dice para que la gente haga algo que de todas maneras le va a producir temor. Pienso que Dios dice no temas tantas veces porque el temor es la razón número 1 que evita que hace que nos sintamos tentados a bajar de la barca, a ponernos en las aguas sobre nuestros pies. El temor es el motivo número 1 porque la gente se rehúsa a hacer lo que Dios dice. En la Biblia hay 366 versículos con las palabras no temas, uno por cada día del año, incluidos también los años bisiestos. Pero regresando a nuestro relato, algo inesperado sucedió entonces y Pedro dice al maestro: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Mucho se ha dicho en favor y en contra sobre la petición del apóstol. A favor, intérpretes principalmente católicos afirman que en este pasaje es uno de aquellos que cuidan ilustrar fuertemente el primado de Pedro. Dicen los comentaristas católicos: ya ven, Pedro es el primero que camina sobre el agua, pero lea con cuidado el texto. Otros dicen que son signos de protagonismo, es decir, que el apóstol era un protagonista que quería de pronto hacer algo que humanamente hablando era imposible. Esto lo dicen comentaristas principalmente protestantes, y acusando después a Pedro de cobardía, y le restriegan en la cara el nombre de poca fe que el Señor Jesús le puso. Hombre de poca fe realmente es una sola palabra: poca fe. Es el nombre que el Señor Jesús le puso a Pedro. Sin embargo, tales énfasis no hacen justicia al texto, pues hay un hecho que nadie puede negar, y es que Pedro amaba al maestro con todo su corazón, confiaba en él, y la única razón de su petición era estar con su maestro, porque en su presencia era el único lugar donde podía estar seguro. Recuerdo un himno de nuestro himnario bautista que dice: lugar hay donde descansar junto al corazón de Dios. El único lugar, hermanos, donde podemos descansar es allí.
Recuerdo un canto también que dice: vengo a descansar, dice, déjeme recuerdo la melodía. Habla de un hombre que viene a descansar en tu pecho, mi Señor, dice, como el apóstol Juan. Así como Juan se recargaba en el pecho del Señor como una expresión de esa cercanía. Debemos recordar que la gente de esa zona del mundo es muy sociable. Y una vez vino nuestro hermano Samir, un hombre que fue misionero en Marruecos por más de 10 años, y dice, voy a pedir un voluntario para representar lo que sucede en la sociedad marroquí entre los amigos. Me pidió que pasara, luego me agarró de la mano entrelazando los dedos y dice, y empezó a caminar delante de los que estaban en el salón donde estaba dando su tema, y caminando de pronto me da un beso en la mejilla, y hermanos, era tremendamente incómodo, ¿no? Yo sé que estaba ejemplificando cómo se conducen las personas en el mundo árabe, en el mundo islámico, pero hermanos, cuando vemos al apóstol Juan recargado en el pecho del Señor Jesús, era un lugar donde estaba seguro. No es protagonismo de Pedro, tampoco es que el texto quiera resaltar su primado, es simplemente un hombre que no encuentra un mejor lugar para descansar sino en la presencia de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, eso puede explicar la conducta de Pedro, pero ¿cómo entender las razones de la conducta del Señor? ¿Qué pretendía dejando ir a los 12 solos? En su versión de los Hechos, el Evangelio de Marcos incluye un detalle importantísimo que indica que el Señor quería adelantarse a sus discípulos. Esa expresión, hermanos, significa también pasar de largo, y es empleada en el Antiguo Testamento para describir las teofanías, las manifestaciones sensibles de Dios. Teofanía viene de theos, Dios, y fan, manifestación, de ahí viene también la palabra fantasma. Bueno, quería adelantarse de ellos, delante de ellos, para revelar algo. Podemos recordar, hermanos, que dice el libro de Éxodo, capítulo 33, dice Dios: yo haré pasar delante de ti todo mi bien, y proclamaré mi nombre delante de ti. He aquí, junto a ti hay una peña, y cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. 3 veces el verbo pasar expresa la idea de una teofanía. Y cubriré con mi mano hasta que haya pasado. En suma, queda claro que al aparecer caminando sobre las aguas, el Señor Jesús no pretendía hacer alarde de sus habilidades como caminante sobre las aguas. No era un Chris Angel de la antigüedad, no quería manifestarse de esa manera. Él quería que los discípulos pudieran ver su identidad, su señorío sobre la creación, cosa que entendieron perfectamente. Debemos recordar, C.S. Lewis clasificaba los milagros evangélicos en 6 categorías: de sanidad, de reversión, de maldición, de multiplicación, de reversión, resurrección, y de dominio sobre la naturaleza. Dice la palabra del Señor que cuando los discípulos vieron que aplacó con su palabra el viento y el mar, surgió inevitablemente la pregunta: ¿quién es a quien aún también el viento y el mar le obedecen? Interesante, porque el reconocimiento de los discípulos se expresó en la adoración y confesaron que era el Hijo de Dios. El verbo adorar cifra en el Nuevo Testamento el culto reservado a Dios y a Jesucristo. Por tal motivo, en todos los pasajes donde se adora a Jesús, se le confiesa de modo tácito o explícito como Rey, como Señor, como Hijo de Dios,
como el que posee potestad divina. No es casualidad entonces que el Evangelio de Mateo sea llamado el Evangelio del Rey y que la adoración sea uno de sus timbres más característicos. Como conclusión, no hay duda que más que intentar borrar de los suyos cualquier resabio de superstición marinera, de la creencia en fantasmas, el Señor Jesús necesitaba comunicarles en su carácter de maestro de la fe una sublime enseñanza espiritual. Debo decir lo siguiente: un fenómeno característico, hermanos, en los grupos indígenas, en México al menos, es que cuando las personas se convierten, luchan para dejar elementos de su cultura. Siguen haciendo curaciones con huevos, con ramas de pirul, qué sé yo, forman parte de su cultura, hasta que llega el momento en que maduran en su fe y dicen, bueno, esto sí hacían las abuelas, pero la última palabra en esto la tiene Dios, y terminan dejando prácticas que tienen raíces en una cultura milenaria. Lo vemos con relativa frecuencia. Yo recuerdo cuando Shareni era niña, allá en Michoacán, había una hermana que llegó un día con un hilo rojo y se lo puso con saliva en la frente para que no le hicieran mal de ojo, decía, porque todo el mundo pues era la hija del pastor, ¿no? Llegaba, la mimaba, la elogiaba, y llega una hermana muy preocupada con un hilito rojo enredado, se moja con saliva y se lo pone en la frente y dice, no vaya a pasar que le vayan a hacer mal de ojo. El Señor no quería eliminar resabios de superstición marinera. El Señor buscaba comunicarles verdades divinas. Con su deliberada ausencia, enseñó a los discípulos que en los tiempos de crisis ellos podrían experimentar la sensación de su ausencia, la sensación de desamparo. Pero les enseñó también que sería precisamente en esa sensación en la que llegarían a experimentar un mayor anhelo para encontrar después, en medio de la crisis, con la gracia y el poder de Dios. ¿Acaso no fue lo que San Pablo decía cuando afirmaba, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, para que repose sobre ti el poder de Cristo, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Les enseñó que dado que desde la limitada perspectiva humana Él actúa de formas misteriosas, los discípulos solo podrían conocerle por medio de la autorrevelación, y finalmente les enseñó que Él es el Dios Todopoderoso que tiene pleno señorío sobre la creación, y el único trato digno a su majestad es precisamente la adoración. Fue la primera vez que los discípulos adoraron al Maestro. No lo adoraron cuando sanó a los enfermos o cuando echó fuera a los demonios. No lo adoraron cuando multiplicó los peces o los panes. No lo adoraron cuando predicó a las multitudes, pero lo hicieron cuando vieron su poder salvador saliéndose al encuentro. Bien se ha dicho que cuando conozcas su sabiduría podrás admirar, aprender de Él. Cuando descubras su poder podrás descansar en Él, pero solo cuando te salve lo podrás adorar. Y es verdad, solamente cuando llega el momento en que la persona se rinde incondicionalmente a los pies de Jesucristo, asume la única conducta digna de Él. Un pasaje intenso deja a los discípulos, los fuerza a que se vayan solos. Los azota una tormenta, estarían familiarizados con ellas. El problema fue que de pronto empezó a caminar a donde ellos estaban, y la gente no camina sobre el agua. Y entonces, aterrorizados, gritaron, Ruach Refayim, un fantasma.
Y el Señor les dice: yo soy, no temáis. Y en ese momento tienen una visión más clara de quién es su maestro. Todavía pasaría tiempo antes de que superaran todas estas cosas. Me sorprende leer en el relato de la ascensión que dice la palabra de Dios que el Señor ascendió en una nube al cielo, dice, pero algunos dudaban. Así es que si usted y yo de pronto entramos en crisis de fe, recordemos que el Señor usa esas crisis precisamente para revelarse. Dice el profeta Isaías: verdaderamente eres un Dios que te encubres, un Dios que te encubres y salvas. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque ante la sensación de que no nos oyes, de que nuestra oración no llega delante de ti, solo podemos, Señor, estar seguros de que lo haces para revelarte como no podemos imaginar que lo harás. Te bendecimos, Señor, por esto, en el nombre de Cristo.